Muy buenas tardes. Tengo que comenzar por hacer una confesión. Yo me había apuntado a hablar y estaba de último en la lista y después vi que se apuntó Carlos Ricardo. Entonces me desapunté para oírlo a él y después me apunté yo. Me parece que era fundamental escuchar la profunda y clara presentación de Carlos Ricardo. Estamos de acuerdo en todo menos en una cosa. Ahorita te digo, Carlos Ricardo, en qué es que la cosa en la que estamos en desacuerdo. Por supuesto que para hacer un análisis concreto, más que concreto, para hacer un análisis completo de este tema hay que leer toda la sentencia. Eso estamos absolutamente de acuerdo. Pero yo sí creo que él, por tanto, nos da muchas luces y creo que muchas de esas luces las refleja ya Carlos Ricardo en su presentación de ahora. Yo quiero hacer una respetuosa invitación a todos ustedes a que se lean íntegramente la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No se lean pedacitos, no se lean pedacitos. Yo quiero invitarlos a que se lean íntegramente. Y cuando digo todos ustedes, es todos ustedes. También le estoy hablando a la prensa, amigos de la prensa, ahí están. Los invito a que se lean íntegramente la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Me parece que no se ha hecho ese análisis y al no hacerse ese análisis tenemos un banco con 3 patas o con 2 patas. No se puede hacer ese análisis sin esta lectura. Y así como leíste con minuciosidad y detenimiento, Carlos Ricardo, el por tanto de la sala, te invito a que te leas con esa misma acuciosidad la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y también los invito a que cuando la vayamos a citar, hagamos una cita objetiva y no lo citemos parcialmente o a conveniencia. Lamentablemente no está presente el diputado Villalta. Él hizo una cita ahora de un párrafo, pero no citó otros párrafos que son fundamentales. Escuché con atención el planteamiento de la diputada Carmen Chang, aunque ustedes no lo crean, ahí cuando estoy ahí detrás de la compu sí estoy poniendo atención, y ella hizo una referencia que me parece que es fundamental y es importante que la prensa tal vez no reparó en lo que ella dijo, y yo quiero insistir en ese punto y la felicito porque ese tema es un tema fundamental. El gobierno de Costa Rica presentó su solicitud de la opinión consultiva en mayo del año 2016 en unos términos específicos. Esos términos específicos no incluyen, eso fue lo que dijo la diputada Chang, yo además estoy reiterando lo que ella dijo, esa solicitud de la opinión consultiva no incluye, señores de la prensa, no incluye nada referente al matrimonio igualitario. O sea, ustedes ven lo que el gobierno de Costa Rica le solicita a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no lleva por ningún lado la palabra matrimonio ni la palabra matrimonio igualitario. O sea, así es como comienza este análisis, ¿ok? Y entonces, ¿a qué se refería? Dice, le piden que concretamente diga si la protección que brindan los artículos 11.2 y 24 en relación con el artículo 1 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos al reconocimiento de los derechos patrimoniales
derivados usa el artículo, de un vínculo entre personas del mismo sexo. De un vínculo entre personas del mismo sexo. Y más adelante dice, con base en lo anterior, Costa Rica presentó a la Corte las siguientes preguntas específicas. Ese es el enunciado general. Vamos a la pregunta específica y me refiero concretamente a la pregunta específica que tenía que ver con el enunciado general. Dice, en caso que la respuesta, dice, tomando en cuenta que la no discriminación por motivos de orientación sexual es una categoría protegida por los artículos 1 y 24 de la Convención, además de lo establecido en el numeral 11.2 de la Convención, contempla esa protección y la Convención que el Estado reconozca todos los derechos patrimoniales que se derivan de un vínculo, de nuevo usa el artículo 1, entre personas del mismo sexo. Y viene la pregunta fundamental. Dice, en caso de que la respuesta anterior sea afirmativa, viene la pregunta que es fundamental y la voy a leer 2 veces, ¿es necesaria la existencia de una figura jurídica? Repito, es necesaria la existencia de una figura jurídica que regule los vínculos entre personas del mismo sexo para que el Estado reconozca todos los derechos patrimoniales que se derivan de esta relación. Esa fue la pregunta que le hizo el gobierno de Costa Rica a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La voy a repetir. En caso que la respuesta anterior sea afirmativa, es necesaria la existencia de una figura jurídica, en general, una figura jurídica, que regule los vínculos entre personas del mismo sexo para que el Estado reconozca todos los derechos patrimoniales que se derivan de esta relación. Voy a hacer un paréntesis. Han pasado 20 años aquí en Costa Rica o más, donde no se han tomado decisiones fundamentales. Ya lo he dicho yo aquí en el plenario, nos toca el chicharrón de venir a decidir un montón de cosas, tomar una serie de decisiones que los costarricenses hemos evitado y que hemos obviado. Hay una serie de decisiones fundamentales que nos va a tocar a nosotros. Qué gran responsabilidad, pero también qué gran honor. Y debemos asumir esa responsabilidad y debemos asumir ese gran honor y echarle frente, ¿verdad? Porque somos el primer poder de la República, porque esta Asamblea Legislativa ha dejado vacíos y esos vacíos los han llenado otros poderes de la República, ¿verdad? Y en la política y en el amor no hay espacios vacíos ni camas vacías, siempre se llenan los espacios. Y esta Asamblea Legislativa ha dejado espacios en el pasado y por eso es que la Sala Constitucional ha legislado. Pero eso es pendejada, sí, eso es pendejada, ha sido pendejada de la Asamblea Legislativa que ha dejado esos espacios abiertos. Entonces, hoy, señores, señoras, tenemos la responsabilidad de no dejar el espacio vacío, de llenarlo, y la sala nos está diciendo, vamos a ver si van a tener la entereza y la valentía de llenar el espacio. Muy bien. Y por eso hay discusiones que son fundamentales, y por eso también les hago un llamado a los compañeros diputados que no nos ausentemos de aquí el plenario cuando estamos discutiendo cosas que son fundamentales, ¿verdad? Porque no se vale que yo venga y me pare aquí a hablar y cuando está hablando un compañero de un tema fundamental y de ahí me voy. Entonces, ¿qué es ese debate que estamos teniendo aquí? O sea, yo quiero oír la posición de Villalta y quiero debatir con Villalta. Ayer le di 5 minutos de mi tiempo para que terminara de hablar de la regla fiscal, porque quería escuchar qué era lo que tenía que decir, porque yo quiero debatir y ya estoy listo para hablarle y discutirle cada uno de los puntos que planteó ayer, ¿ah? Pero debatamos de verdad, escuchemos qué fue lo que dijo Carlos Ricardo. No tengamos un diálogo de sordos, Cierro el paréntesis. Entonces vuelvo a la discusión de ahora. Hay párrafos fundamentales, ya no me acuerdo cuál fue el párrafo que citó Villalta,
yo los invito a que lean el párrafo 218, nada más para hacer balance a lo que dijo, con lo que dijo Villalta. No estoy diciendo que el 218 le gane al párrafo que citó Villalta, o sea, hay que leerla integralmente. Acuérdense que lo primero que les dije es que los invitaba a que la leyeran completa, ¿verdad? Pero no se vale, como diría la compañera Bolio, citar un pedacito, sentarse y no citar el resto, o sea, no se vale, ¿verdad? Entonces, voy a leerles el 218, si lo encuentro, vamos a ver. Dice el 218, y esto, Carlos Ricardo, vamos a ver, la otra cosa para decirlo con todas las palabras antes de que se me vaya el tiempo. La resolución de la Sala Constitucional, Carlos Ricardo, está anclada con esta resolución. Compañeros diputados, la resolución de la Sala Constitucional es un amarre con esta resolución, no se va a poder entender una sin la otra, hay que leer las dos juntas. Ya él, por tanto, Carlos Ricardo, esas luces que vos reflejabas con claridad, él, por tanto, las vas a entender esas pistas, las vas a entender mejor una vez que leas la resolución. Dice, 218, en efecto, si un Estado decide que para garantizar los derechos de las parejas del mismo sexo no es necesaria la creación de nuevas figuras jurídicas y por ende opta por extender las instituciones existentes a las parejas compuestas por personas del mismo sexo, incluyendo el matrimonio, de conformidad con el principio pro persona contenido en el artículo 29 de la Convención, tal reconocimiento implicaría que esas figuras extendidas estarían también protegidas por los artículos 11.2 y 17 de la Convención. El tribunal considera que este sería el medio más sencillo y eficaz para asegurar los derechos derivados del vínculo entre parejas del mismo sexo. Repito, el tribunal considera que este sería el medio más sencillo y eficaz, pero no dice que sea el único. No dice que sea el único, ¿verdad? Entonces, de nuevo, hay que leer la resolución, esta opinión consultiva, hay que leerla íntegramente, y luego habrá que leer lo que resuelva la Sala Constitucional y hay que leer esto. Y sí, y a otra cosa quiero decirle, no nos apresuremos a criticar sin haber leído la resolución. Y en lo que no estamos de acuerdo, Carlos Ricardo, es que la Sala no va a darnos una receta para que nosotros la apliquemos. La Sala no nos va a dar 2 más 2 son 4, ustedes son 4, hagan esto. Porque tenemos una soberanía y un margen de apreciación. Y entonces la Sala nos va a dar un rango. Y en ese rango tenemos que tomar una decisión que sea justa, una decisión que sea equitativa, una decisión que sea inteligente, una decisión que nos represente como país. No nos va a dar, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos no zanja este tema de una única manera. Entonces vamos a tener que negociar. Y la otra cosa que quiero decir también es que el fallo del 9 de enero del 2018 también tuvo consecuencias políticas. Si bien las parejas del mismo sexo después del 9 de enero del 2018 tuvieron una gran felicidad y aumentaron sus expectativas, políticamente hablando también ese fallo del 9 de enero del 2018 produjo la elección de 14 diputados conservadores elegidos por el pueblo. Puede ser que a mí Jonathan no me caiga bien, ¿verdad? Pero lo cierto es que esa resolución también tuvo una consecuencia política y mandó a 14 diputados conservadores aquí a la Asamblea Legislativa, porque el pueblo en su inmensa sabiduría dijo, hey, sí, pero mejor mandamos a estos maes para que equilibren la cosa. Y entonces no vamos a recibir una suma aritmética con la que cerrar esta ecuación. Tenemos que actuar con gran sabiduría,
con gran ecuanimidad y tenemos que una vez más asumir la responsabilidad de estar en esta Asamblea Legislativa en este momento. Se me acabó.